Es el 22 de marzo de 2013. Las cámaras están grabando el primer día de filmación de la temporada 13 de Koh Lanta, el reality show más visto de Francia. La locación es Koh Rong, una isla remota frente a la costa de Camboya, donde el clima es brutal, rozando los 40 grados Celsius, o poco más de 100 grados Fahrenheit. El primer desafío acaba de comenzar, una competencia de jalar la cuerda entre dos tribus en la playa. Y los participantes están dando todo lo que tienen, pero entonces, de pronto, uno de ellos se detiene, suelta la cuerda y se desploma. Lo que esas cámaras captaron nunca fue publicado, y probablemente ya ni siquiera exista. Y la pregunta de por qué es más complicada de lo que debería ser. Koh Lanta fue uno de los programas más grandes de la televisión francesa desde que se emitió por primera vez en 2001. Es la versión francesa de Survivor, conducida por Denis Brognard, y el formato es exactamente el que esperarías. Los participantes son llevados a una locación remota con casi nada, divididos en dos tribus y obligados a sobrevivir mientras compiten en desafíos. Cada ciertos días, alguien es eliminado por votación, hasta que queda una sola persona, que se lleva 100.000 euros. Se transmite por TF1, el canal más visto de Francia, y para la temporada 12, atraía alrededor de 7,4 millones de espectadores por episodio. El programa se estaba preparando para su temporada número 13, que se iba a filmar en la isla de Koh Rong. Uno de los participantes era Gérald Babin. Tenía 25 años en ese momento. Había nacido en Fort-de-France, Martinica, y vivía en Villiers-sur-Orge, justo al sur de París, con su familia. Entrenaba con regularidad varias horas a la semana, y tenía el físico para demostrarlo. El verano anterior, había visitado a su abuela en Martinica, y le había dicho que competir en Koh Lanta era algo que siempre había querido hacer. Y después de pasar una serie completa de exámenes médicos para determinar si estaba lo suficientemente apto para estar en el programa, se convirtió en uno de los participantes de la 13ª temporada. La filmación comenzó la mañana del 22 de marzo de 2013. El primer desafío era una competencia de jalar la cuerda entre las dos tribus, parte de lo que el programa llamaba el evento del naufragio, donde los participantes nadan desde un barco hasta la orilla antes de competir. Era un formato que el programa ya había usado antes, así que nadie en ese equipo esperaba que algo saliera mal. Pero, por desgracia, no pudo haber salido peor. Durante la competencia de jalar la cuerda, Babin se detuvo, soltó la cuerda y se agarró el brazo, quejándose de calambres severos. El doctor Thierry Costa, el médico en sitio del programa, que había trabajado en Koh Lanta durante 4 temporadas, acudió a ayudarlo y concluyó que estaba sufriendo los efectos de la deshidratación y el calor. En ese momento parecía algo manejable, pero rápidamente resultó ser mucho más grave. Babin sufrió su primer paro cardíaco en la playa, fue reanimado y se tomó la decisión de trasladarlo al hospital de Sihanoukville. Durante el trayecto, su corazón se detuvo otra vez, fue reanimado por segunda ocasión y poco después de llegar al hospital, sufrió un tercer paro cardíaco. Esta vez, no pudieron salvarlo. Gérald Babin fue declarado muerto con apenas 25 años, durante el primer día de filmación de la temporada. Casi de inmediato, TF1 y la productora, ALP, emitieron un comunicado. Según ellos, el Dr. Costa había atendido a Gérald de inmediato. Todo se había manejado correctamente, y lo ocurrido simplemente había sido una tragedia que nadie pudo haber previsto. Pero poco después, salió a la luz otra versión de los hechos. Un testigo que trabajaba para ALP habló con el medio francés Arrêt sur Images y dio un relato completamente distinto. Según esa persona, Gérald ya estaba teniendo problemas con el calor antes de desplomarse, y cuando cayó, el equipo de producción le dijo al Dr. Costa que no podía intervenir hasta que el desafío hubiera terminado. Así que mientras Gérald estaba en el suelo, todavía consciente, todavía pidiendo ayuda, y todavía siendo escuchado por todos a su alrededor, el desafío continuó. La demora para que recibiera cualquier tipo de atención médica fue de al menos 10 minutos. Luego, cuando se tomó la decisión de llevarlo al hospital, el testigo dijo que el equipo de producción decidió trasladar primero a Gérald en bote, en lugar de usar un helicóptero, porque hacerlo así era más barato. Fue durante el trayecto en bote que Gérald volvió a perder el conocimiento, y solo entonces finalmente se solicitó un traslado aéreo. Pero había otro problema. Nadie del equipo tenía el número de teléfono del piloto del helicóptero, y no había walkie-talkies funcionando para comunicarse con él. Pasaron casi 2 horas desde el momento en que Gérald colapsó por primera vez hasta que fue trasladado en helicóptero a Sihanoukville. El testigo también afirmó que al Dr. Costa le ordenaron recrear su intervención inicial para las cámaras. ALP negó todo y anunció que emprendería acciones legales contra el denunciante y contra cualquier medio que repitiera las acusaciones. Pero una segunda fuente anónima apareció y respaldó todo, confirmando la demora, confirmando el diagnóstico erróneo de deshidratación
y confirmando los problemas para contactar al piloto. E incluso el propio gerente de la compañía de helicópteros confirmó que habían recibido la llamada para recoger a Gerald no desde la playa, sino desde un bote. Pero solo 10 días después, la situación empeoró. El 1 de abril de 2013, el Dr. Thierry Costa fue encontrado muerto en su habitación de hotel en Camboya. Se había quitado la vida inyectándose una dosis letal de anestésico quirúrgico en gel. Dejó una nota escrita a mano en papel del hotel, en la que pidió específicamente que se hiciera pública. Parte de la nota decía: «Mi nombre ha sido manchado en los medios. En los 20 años desde que empecé en la medicina, siempre he trabajado duro y he respetado a mis pacientes, con amor por la medicina y de acuerdo con el juramento hipocrático. Hoy siento que todos esos esfuerzos han sido destruidos por artículos falsos. Nunca podré mirar a nadie a los ojos en Francia, sin preguntarme si están llenos de desconfianza». En julio de 2013, fiscales franceses abrieron una investigación penal formal, con TF1 y ALP bajo escrutinio por la manera en que manejaron la atención médica de Gerald. Al mismo tiempo, una autopsia reveló algo que nadie sabía antes de iniciar la temporada. Gerald tenía una condición cardíaca preexistente llamada miocardiopatía dilatada, que hace que el ventrículo izquierdo del corazón sea grande, estirando la pared muscular e impidiendo que el corazón bombee sangre correctamente. Un experto médico dijo más tarde que la condición debería haber sido detectable mediante un electrocardiograma y un ultrasonido, ambos estudios que supuestamente formaban parte del proceso médico de Koh Lanta. Luego hubo otros testimonios. Una enfermera que estaba en el lugar le dijo a la radio francesa que el Dr. Costa había llegado de inmediato y había actuado de manera profesional, y que no había señales tempranas de paro cardíaco. Un compañero participante la respaldó, pero un testigo dentro de la sala de control del programa dijo que la intervención médica se había retrasado durante la filmación, para abril de 2015, después de casi 2 años de investigación. TF1 y ALP fueron completamente absueltas. La familia de Gerald ya había alcanzado un acuerdo por separado el año anterior, recibiendo varios millones de euros en compensación. En los días posteriores a la muerte de Gerald, TF1 y ALP anunciaron que la temporada 13 quedaba cancelada, y los demás participantes fueron enviados de regreso a París. El programa les había dicho que tendrían otra oportunidad en una temporada futura, pero eso nunca ocurrió. Koh Lanta regresó en septiembre de 2014, pero bajo un formato de estrellas, sin ninguno de los participantes de la temporada 13. ALP amplió su equipo médico en sitio para futuras temporadas, y el programa siguió adelante como si nada hubiera pasado. En cuanto al metraje en sí, no hay confirmación de si todavía existe o no. 10 cámaras estaban grabando en esa playa el 22 de marzo de 2013, y lo captaron todo. Ese material fue entregado a los investigadores y usado durante la investigación penal. Pero el abogado de la familia de Gerald, Jeremy Azus, dijo que el metraje mostrado en la corte durante las primeras etapas de la investigación se detenía antes de la intervención médica. Él creía que el metraje completo existía y exigió que fuera entregado, advirtiendo que si alguna parte había sido destruida, buscaría iniciar un proceso penal. Pero nada de eso ha sido publicado jamás. Si todavía existe completo, sigue siendo un misterio. Y con TF1 y ALP completamente absueltas, ya no queda nada que pueda obligar a que salga a la luz. Es el 3 de febrero de 1998. En el pequeño pueblo turístico de esquí de Cavallese, en los Dolomitas italianos, un teleférico amarillo desciende desde la cima del monte Cermis. Hay 20 personas a bordo, en su mayoría esquiadores, regresando al valle después de un día en las pistas. Las montañas están tranquilas, el clima está despejado y se siente como cualquier otro día. Entonces, volando bajo sobre el valle, a casi 870 kilómetros por hora, un jet del Cuerpo de Marines de Estados Unidos cruza el aire frente a ellos. Lo que ocurrió en los segundos siguientes se convertiría en uno de los incidentes militares más controversiales de la historia reciente de Italia, y la historia completa de lo que pasó ese día nunca ha sido vista por el público. La aeronave involucrada era un EA-6B Prowler del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, un jet de guerra electrónica con base en la base aérea de Aviano, en el norte de Italia. Estaba en una misión de entrenamiento a baja altitud, diseñada para simular condiciones reales de guerra, y volaba lo suficientemente bajo como para evitar la detección por radar. Y las regulaciones eran claras. Los vuelos en la región de Cavallese estaban restringidos a una altitud mínima de 600 metros, mientras que las regulaciones militares generales exigían al menos 300 metros. Esas restricciones existían por una razón. 2 años antes, un Prowler se había estrellado durante un ejercicio de entrenamiento en Yuma, Arizona, matando a los 4 tripulantes a bordo. El 3 de febrero de 1998,
La aeronave volaba unos 80 a 110 metros sobre el suelo en un valle estrecho entre montañas. Viajaba alrededor de 870 kilómetros por hora, cerca de la velocidad máxima del avión. Los habitantes de la zona llevaban años quejándose de que los jets estadounidenses volaban demasiado bajo, asustando al ganado, haciendo vibrar los techos y pasando rozando granjas y caminos. Pero ese día resultaría mucho más perturbador. La tripulación había tomado una ruta temeraria que incluía un paso bajo sobre el lago de Garda antes de dirigirse al noreste hacia el valle de Val di Fiemme. El problema, sin embargo, era que ese estrecho valle de montaña albergaba una de las estaciones de esquí más concurridas de la zona. A las 3:12 de la tarde, el capitán Ashby vio el teleférico a su derecha. Era de color amarillo brillante y claramente visible contra las montañas. Viró bruscamente hacia la izquierda y hacia arriba en un intento por evitarlo, pero ya era demasiado tarde. El ala derecha del Prowler cortó limpiamente el cable de 2 pulgadas que sostenía la cabina, haciendo que cayera 80 metros hasta el suelo. Las 20 personas a bordo murieron al instante. El avión sufrió graves daños en el ala derecha y la cola, y perdía combustible y fluido hidráulico. A pesar de esto, Ashby logró llevarlo de regreso a la base aérea de Aviano para un aterrizaje de emergencia. Los otros 2 tripulantes, Seagraves y Rainey, siguieron el protocolo militar y se dirigieron directo al hangar. Pero cuando voltearon, notaron que Ashby y Schweitzer seguían sentados en la cabina de la aeronave dañada, con fugas, y no se movían. Un avión en esas condiciones podría haberse incendiado en cualquier momento, pero Schweitzer no parecía preocupado en absoluto. Su atención estaba puesta en retirar una cinta de video de una cámara colocada en la cabina y reemplazarla por una nueva. Lo que fuera que hubiera en esa cinta, no estaba dispuesto a dejar que nadie más lo viera. Después del incidente, los 4 tripulantes fueron acusados, pero solo Ashby y su navegador Schweitzer fueron llevados a juicio, enfrentando 20 cargos de homicidio involuntario y homicidio por negligencia. Y de manera crucial, los estadounidenses se habían asegurado de que el juicio se llevara a cabo en Estados Unidos, en la base del Cuerpo de Marines Camp Lejeune, en Carolina del Norte, algo que no cayó nada bien en Italia. La defensa argumentó que los mapas que la tripulación había recibido del ejército estadounidense no mostraban los cables del teleférico, que Ashby no tenía idea de que existían restricciones de velocidad y que el altímetro del avión había fallado. Ashby incluso dijo que había pensado que el teleférico era una ilusión óptica, pero la Junta de Investigación Independiente dijo lo contrario, determinando que la tripulación había estado maniobrando la aeronave de forma agresiva, desviándose del rumbo y volando cerca de la velocidad máxima del avión. El 5 de marzo de 1999, después de un juicio que duró apenas 14 días, Ashby fue absuelto de todos los cargos, y los cargos contra Schweitzer fueron retirados poco después. En Italia, la gente estaba indignada. Los abogados de las familias de las víctimas dijeron que no había justicia en el mundo. Los políticos italianos estaban igual de furiosos, y tenían todo el derecho de estarlo. Pero aquí es donde la historia se vuelve todavía más oscura. Durante la investigación, salió a la luz que se había instalado una cámara de video en la cabina delantera del Prowler, lo cual en sí mismo iba contra las regulaciones. Cuando los investigadores fueron a examinar el metraje, lo único que encontraron fue negro. Y eso fue porque era la misma cinta que Schweitzer había sido visto cambiando en la cabina inmediatamente después de aterrizar, mientras el avión dañado y con fugas de combustible podía explotar en cualquier momento. La explicación de Ashby y Schweitzer fue que la cámara estaba allí para filmar el paisaje, y que el metraje mostraba a Schweitzer sonriendo antes del accidente. Dijo que la destruyó porque le preocupaba que las cadenas de televisión transmitieran imágenes de él sonriendo junto con imágenes de las consecuencias del desastre. Su versión fue que la arrojó a una fogata después de aterrizar en Aviano. Esto llevó a un segundo juicio, donde los fiscales argumentaron algo diferente. Dijeron que la cinta había sido destruida para obstruir la investigación, y que casi con toda seguridad mostraba exactamente qué tan bajo y qué tan rápido volaba el avión en el momento en que golpeó el cable. Dado que toda la defensa se había basado en que el altímetro estaba fallando y en que Ashby no estaba al tanto de la velocidad, un metraje que mostrara lo contrario habría cambiado todo. Ashby y Schweitzer fueron acusados de obstrucción de la justicia, y esta vez ambos fueron declarados culpables. Ashby fue sentenciado a 6 meses de prisión, expulsado de los marines y despojado de toda su paga y prestaciones militares. Schweitzer llegó a un acuerdo de culpabilidad, evitó la prisión, pero también fue expulsado. Ambos apelaron sus expulsiones, y ambas apelaciones fueron rechazadas en noviembre de 2007. 20 personas murieron en esa montaña porque 2 pilotos decidieron volar cientos de metros por debajo de la altitud permitida a través de un valle estrecho por diversión, y nadie fue condenado jamás por matarlas.
El único castigo que recibió cualquiera de los dos fue por deshacerse de la cinta. Schweitzer describió ese metraje como un registro inocente de un vuelo feliz, y tal vez eso era lo que se suponía que debía ser. Pero esa cámara estaba grabando cuando el ala derecha de ese avión cortó el cable. Lo que fuera que estuviera en esa cinta, ya fueran solo dos hombres sonriendo ante el paisaje, o si captó el momento en que 20 personas cayeron del cielo. Simplemente no hay forma de saberlo, y nunca la habrá. Era la noche del 19 de mayo de 1971. En el tranquilo suburbio de Aldridge, en Walsall, Inglaterra, un hombre y su esposa habían ido a visitar a una familia que conocían en Sandra Close. Les habían dicho que la esposa de la casa finalmente regresaría del hospital después de varias semanas fuera, y habían ido a darle la bienvenida. Pero algo se sintió extraño desde el momento en que llegaron. El auto familiar estaba estacionado dentro del garaje, lo cual era inusual. El hombre de la casa siempre lo dejaba afuera, en la explanada, donde la gente pudiera verlo. Nunca lo guardaba. Un médico que vivía cerca se ofreció a ayudarlo subiendo por una escalera para alcanzar una ventana abierta en el piso superior. En el momento en que entró, lo golpeó un olor que le dijo todo lo que necesitaba saber incluso antes de haber visto nada. Lo que la policía encontró en esa casa aquella noche fue una de las escenas domésticas más perturbadoras que jamás habían enfrentado en esa parte de Inglaterra. Y en algún lugar entre todo eso, había una grabadora de bolsillo dejada atrás con un mensaje. Era una confesión. La confesión provenía de un hombre llamado Raymond Cooper. Tenía 43 años y le decía a la gente que era vendedor viajero, aunque en realidad trabajaba como empleado en la oficina local de correos de Walsall. Los vecinos decían que tenía la costumbre de hacerse sonar más impresionante de lo que era. Su esposa Irene tenía 40 años y estaba embarazada de 3 meses. Su hija Anita tenía 9 años. Le iba bien en la escuela y era querida por quienes la rodeaban. Vivían en Sandra Close, en Aldridge, desde 1965. Y hasta donde cualquiera podía ver, su vida era bastante normal. Pero un día, el 10 de abril de 1971, Irene desapareció. Su mejor amiga, Vanda Emery, se reunió con ella ese día y notó de inmediato que algo andaba mal. Irene estaba angustiada. Sus médicos le habían recomendado abortar y también había problemas de dinero, ya que Raymond había perdido ingresos durante una reciente huelga postal. 2 semanas después, Emery llamó a la casa para ofrecer ayuda financiera. Raymond contestó y le dijo que Irene estaba en el hospital. Luego volvió a llamar para decir que se estaba recuperando en una clínica privada en Shrewsbury y que pronto tendría una operación de 300 libras. A los compañeros de Raymond en la oficina de correos les dijo algo completamente distinto, que Irene había muerto en un accidente de tránsito en Bedfordshire. Más tarde también le dijo a un agente de crédito que llegó a la puerta que su esposa se había largado con su dinero. Durante las siguientes 6 semanas, Raymond Cooper siguió con su vida como si nada hubiera pasado. Iba a su pub local, jugaba en las máquinas tragamonedas y enviaba a Anita a la escuela cada mañana. A cualquiera que preguntara por su esposa, le decía que se estaba recuperando y que pronto volvería a casa. Pero eso no era cierto. Y poco después, el 17 de mayo, llevó a Anita al pub con él. Esa fue la última vez que alguien fuera de esa casa la vio con vida. La noche del 19 de mayo, Brian Mabry y su esposa llegaron a Sandra Close, esperando encontrar a Irene en casa. En cambio, encontraron el auto de Raymond estacionado dentro del garaje. Eso, por sí solo, ya era lo suficientemente raro, porque Raymond era conocido por dejar ese auto en la explanada, pulido y a la vista. El Dr. Percival Carpenter, que vivía cerca, ayudó a Brian a subir por una escalera para alcanzar una ventana abierta en el piso superior, pero el olor lo golpeó antes de que pudiera entrar bien. Supo de inmediato que algo estaba muy mal. El agente de policía Ian Barnes llegó y registró la casa. En la habitación de Anita, la encontró sin vida en su cama, abrazando un osito de peluche. En la habitación contigua, encontró a Raymond, con una bolsa de plástico sobre la cabeza y una manguera que iba desde ahí, bajando por la casa, hasta la estufa de gas en la sala de abajo. Luego la policía abrió a la fuerza la habitación principal. El armario había sido sellado, y cuando lo forzaron, encontraron a Irene. Su cuerpo había sido envuelto en láminas de plástico y atado con 9 corbatas. Le habían colocado una toalla sobre la cabeza, y fundas de almohada cubrían su estómago. Había ambientadores colocados alrededor del armario. Llevaba muerta casi 6 semanas. Entre las pertenencias de Raymond, la policía encontró una grabadora de bolsillo. En ella había un mensaje que él había grabado antes de morir, una confesión. Aunque la cinta completa nunca fue publicada, fragmentos de ella aparecieron en varios periódicos de West Midlands en ese momento, y al combinarlos, nos dan una idea de lo que Raymond dijo en esas últimas horas. Este es Raymond Cooper hablando sobre su esposa,
a quien mató porque tuvo un hijo de otro hombre. Maté a Irene hace 4 semanas esta noche. Estrangulé a Irene con mis propias manos. No fue premeditado. Bueno, premeditado por cuestión de segundos. Y ella se defendió. Me dolieron las manos durante 2 días después de esto. Me he dicho mentiras inexcusables para encubrirme porque soy un cobarde. No puedo poner ninguna excusa por lo que he hecho. He querido una vida feliz, pero no la he tenido. Han sido 20 años desperdiciados. Mi mente está tan clara ahora como siempre lo ha estado. No me arrepiento de nada, excepto de que me arrepiento de que ella haya vuelto a mí una vez que se fue. Esto fue lo que causó el problema. Pero mi hija, ella es lo único por lo que he vivido. Luego Irene, al venir con esto, y luego dejarla. Cuando regresó, Dios mío, vi rojo. Si se hubiera quedado lejos, nada de esto habría pasado. Tentó demasiado al destino. Debo llevarme a Anita conmigo, cuando termine con todo. He intentado hacerla feliz estas últimas semanas, pero vivo en un tormento. No dejaré que sienta ningún dolor, pero no puedo dejarla enfrentarse al mundo teniendo a un asesino como padre. Esto, lo sé, ella no podría soportarlo. Para hacerle esto a Anita, he tenido que beber. Tengo dolores en la cabeza. No puedo poner ninguna excusa por lo que he hecho. He quitado una vida. Debí haber controlado más mi temperamento, pero como no lo hice, debo pagar. El inspector detective Percy G. examinó las afirmaciones de Raymond y las llamó exactamente lo que eran: una fabricación pura y una red de mentiras. Dijo que Irene era una esposa fiel. Nunca había dejado a su esposo y nunca había estado con nadie más. Vanda Emery, su amiga más cercana, dijo lo mismo. Nunca hubo nadie más para Irene. Lo que G encontró, en cambio, fue a un hombre ahogado en deudas, mintiéndoles a todos a su alrededor, y que había pasado 6 semanas fingiendo que su esposa estaba en el hospital mientras su cuerpo estaba en el armario del piso de arriba. El jurado de la investigación coincidió. Determinaron que Raymond había estrangulado a Irene, había gaseado a Anita y luego se había quitado la vida. En cuanto a por qué lo hizo realmente, la cinta nunca nos lo dice de verdad y nunca lo hará. Fragmentos de la transcripción llegaron a un puñado de periódicos de West Midlands en el momento de la investigación, y de ahí viene lo que tenemos. Pero la grabación completa, si todavía existe, casi con seguridad está guardada en algún lugar del sistema judicial británico. Y las probabilidades de que alguna vez salga a la luz son prácticamente nulas. Fuera de esos recortes de periódico, este caso ha quedado casi completamente olvidado. La mayoría de la gente nunca oyó hablar de Raymond Cooper, ni de lo que le hizo a su familia en esa casa de Sandra Close en 1971. Pero en algún lugar, si la cinta no se ha deteriorado hasta quedar irreconocible, existe una grabación de un hombre explicando con sus propias palabras por qué estranguló a su esposa embarazada. Escondió su cuerpo en un armario durante 6 semanas y gaseó hasta la muerte a su hija de 9 años mientras dormía. Cualesquiera que hayan sido las verdaderas razones de Raymond, se las llevó con él, y lo único que podría habernos contado más es lo único que nadie va a escuchar jamás. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada. Porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.